Hola niños, vamos a continuar con nuestro tema de historia y hoy nos toca aprender y conocer acerca de una nueva cultura que surgió en el periodo posclásico. Recuerden ustedes que para estudiar las culturas mesoamericanas la historia se ha dividido en tres periodos: periodo preclásico, periodo clásico y periodo posclásico. En el periodo preclásico surgió la cultura olmeca. En el periodo clásico surgió la cultura maya, la cultura teotihuacana y la cultura zapoteca. Y ahora nos vamos a concentrar en las culturas que surgieron en el periodo postclásico. Hoy conoceremos la cultura mixteca. Mixteco es una palabra de origen náhuatl que significa gente de las nubes. Es la forma en que los mexicas nombraron a esta cultura, ya que ellos habitaban en las partes altas de la montaña. He ahí su nombre de Mixteco. Ubicación espacial. Cuando decimos ubicación espacial nos estamos refiriendo al lugar en donde estuvieron habitando. Ellos habitaron una amplia región que hoy comprende los estados de Oaxaca y parte de Guerrero y de Puebla. Así como lo podemos observar en el mapita, toda esta parte roja es en donde ellos habitaron. Ubicación temporal. Cuando nosotros hablamos de ubicación temporal nos estamos refiriendo al tiempo, al año en que ellos estuvieron habitando. Como se los dije al principio, ellos son una cultura que se alcanzó su máximo esplendor en el periodo postclásico. Esto ocurrió del año 900 después de Cristo al 1521 después de Cristo. ¿Recuerdan esa fecha? 1521, el año en que los españoles conquistaron Tenochtitlan. Historia. Los mixtecos no surgieron de un día para otro en el periodo posclásico. Ellos desde antes empezaron de un pueblo pequeño y empezaron a organizarse, a crecer poco a poco hasta ser la cultura mixteca, esa gran cultura mixteca. Pero ¿cuáles fueron sus inicios? Bueno, se sabe que estas ruinas pertenecen a los mixtecos, que se llama Tilotongo. Esta es o fue una ciudad que data del año 500 a.C. y hasta los inicios del periodo clásico hacia el 300 después de Cristo. Igual aquí tenemos las ruinas de la zona de Yucuñudawi, igual de los mixtecos. Con los vestigios arqueológicos de esta zona, se logró notar y entender que la cultura mixteca recibió influencia de los teotihuacanos. Y bueno, pues a partir del 700 después de Cristo iniciaron una serie de conquistas militares de otras ciudades y pueblos aledaños. Fíjense, una de esas conquistas fue para someter la zona zapoteca. Recuerden que igual los zapotecos se encontraban en el estado de Oaxaca. Bueno, de esta manera los mixtecos dominaron su principal ciudad, que fue Monte Albán. Fue entonces que los mixtecos reemplazaron a los zapotecos en el valle de Oaxaca durante el periodo posclásico. ¿Cuál fue su principal centro ceremonial? Mitla, que significa lugar de los muertos. Fíjense que los cimientos de este lugar de Mitla, de este centro ceremonial, son de los zapotecas, pero las decoraciones son de los mixtecos. La religión que ellos practicaban era politeísta, es decir, que tenían varios dioses, creían en varios dioses. Algunos de sus dioses es, por ejemplo, el Sauhui, que era su dios de la lluvia. Tenían al dios Huehueteotl, que es el dios del fuego. Tenían a su dios Koui, que era su dios del maíz, que pensaban que era el que hacía que sus cultivos pudieran darse. Y su principal dios, el dios Tonatiuh, el dios del sol. Estos son solo algunos ejemplos porque en realidad
tenían deidades para muchísimas cosas. Actividades económicas. ¿Qué hacían ellos? Bueno, ellos practicaron la agricultura. Sembraron maíz, chile, frijol, calabaza y además cultivaban cacao y algodón. Pero no solo eso. Recuerden que yo les comenté que cuando los hombres se convirtieron sedentarios no dejaron de hacer las actividades de los nómadas. Lo practicaron un poco menos, pero nunca dejaron de hacerla. Por ejemplo, la pesca o la recolección de los frutos silvestres y la cacería seguía permanente como sus actividades. También pues aprendieron la ganadería o practicaban la ganadería y la domesticación de animales. Los mixtecos trabajaron metales como el oro y hacían intercambios comerciales de granos y de obras artísticas con otros pueblos dentro y fuera de su región. ¿Cómo estaba conformada la sociedad mixteca? Bueno, estaba integrada por la parte principal por los gobernantes, sacerdotes y la nobleza, que eran los que se encargaban de ejercer el poder, ya sea político o religioso, de cada señorío. Después estaban los mercaderes, sacerdotes, burócratas, jefes y guerreros, que servían directamente para la administración de los servicios económicos, políticos y religiosos del palacio. Luego estaban las personas libres. Estos tenían sus propias tierras, negocios de artesanía o comercios. Luego también estaban las personas sin tierra. Estos son los que realizaban las fuerzas de producción, por ejemplo los campesinos, pescadores, agricultores y hasta el último se encontraban los siervos y esclavos, que era el sector social más bajo, con menos derechos o eran capturados en luchas contra otras poblaciones. El pueblo mixteco se caracteriza por ser los mejores artesanos de Mesoamérica, ya que ellos realizaban trabajos como tallar figuras, elaborar herramientas de obsidiana y cristal de roca. Recuerden que les decía que tienen influencia de los teotihuacanos y los teotihuacanos trabajaban con este mineral. Bueno, también los mixtecos siguieron trabajando la obsidiana y elaboran herramientas de ese material. Ellos producían cerámica policromada, se dedicaban a la orfebrería. La orfebrería significa que realizaban trabajos artísticos con metales preciosos como el oro y la plata. Y elaboraban objetos de oro, por ejemplo anillos, collares y adornos para la nariz, las orejas y el pecho. Y ellos también practicaban el juego de pelota. Esta fue una actividad muy frecuente por parte de los mixtecos, ya que en este juego de pelota lo vinculaban mucho con el sacrificio humano y con los rituales dedicados a la fertilidad y a las fuerzas de la naturaleza, por lo que tuvo doble función política y religiosa. Y su escritura. Ellos también perfeccionaron su propio estilo de escritura, en donde utilizaron elementos pictográficos y logográficos en su escritura, que son estas como imágenes. Aquí trataban de expresar algo. Estas las plasmaron en códices, en grabados, en pinturas, en figurillas, en monumentos y en objetos ornamentales. Pues bueno, esto ha sido lo que he podido comentar con ustedes acerca de la cultura mixteca.